Muy buen día, amigos. Comenzamos con la lección 101. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Hoy continuaremos con el tema de la felicidad. Esta idea es esencial para poder comprender el significado de la salvación. ¿Todavía crees que la salvación requiere que sufras como penitencia por tus pecados? Pero no es así. No obstante, no podrás evitar pensar que lo es, mientras sigas creyendo que el pecado es real y que el Hijo de Dios puede pecar. Si el pecado es real, entonces el castigo es justo e ineludible. La salvación, por lo tanto, solo se puede obtener mediante el sufrimiento. Si el pecado es real, la felicidad no puede sino ser una ilusión, pues ambas cosas no pueden ser verdad. Los que pecan solo merecen muerte y dolor, y por eso es por lo que claman, pues saben que eso es lo que les espera y que los buscará y que en algún punto y en algún lugar los encontrará, de modo que puedan saldar la deuda que tienen con Dios. Debido a su terror, tratan de escaparse de Él, mas Él los seguirá persiguiendo y ellos no podrán escapar. Si el pecado es real, la salvación tiene que ser el dolor. El dolor es el costo del pecado, y si el pecado es real, el sufrimiento es inevitable. La salvación no puede sino ser temible, pues mata, aunque lentamente, y antes de otorgar el deseado favor de la muerte a las víctimas que están casi en los huesos, antes de haber sido apaciguada, los despoja de todo. Su ira es insaciable e inclemente, aunque totalmente justa. ¿Quién buscaría un castigo tan brutal? ¿Quién no huiría de la salvación intentando por todos los medios ahogar la voz que se la ofrece? ¿Por qué habría de tratar de escuchar y aceptar su ofrecimiento? Si el pecado es real, lo que le ofrece es la muerte, que le inflige cruelmente para que esté a la par de los perversos deseos de donde nace el pecado. Si el pecado es real, la salvación se ha vuelto tu enemigo acérrimo, la maldición de Dios contra ti que crucificaste a su Hijo. Hoy necesitas las sesiones de práctica. Los ejercicios te enseñan que el pecado no es real y que todo lo que crees que inevitablemente ha de ocurrir como consecuencia de él jamás podrá suceder, pues carece de causa. Acepta la expiación con una mente receptiva que no abrigue la creencia de que has hecho del Hijo de Dios un demonio. El pecado no existe. Practicaremos hoy este pensamiento tan a menudo como nos sea posible, pues es la base de la idea de hoy. La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad, toda vez que el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa. La dicha es justa y el dolor no es sino señal de que te has equivocado con respecto a ti mismo. No tengas miedo de la voluntad de Dios, por el contrario, ampárate en ella con la absoluta confianza de que te liberará de todas las consecuencias que el pecado ha forjado en tu febril imaginación. Di, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Así es como debes dar comienzo a tus sesiones de práctica. Luego intenta otra vez encontrar la dicha que estos pensamientos le brindarán a tu mente. Da gustosamente estos 5 minutos para eliminar la pesada carga que te has echado encima al abrigar la demente creencia de que el pecado es real. Escápate hoy de la locura. Ya estás firmemente plantado en el camino que conduce a la libertad y ahora la idea de hoy te da alas para acelerar tu progreso y esperanza para que vayas aún más deprisa hacia la meta de paz que te aguarda. El pecado no existe. Recuerda esto hoy y repite en silencio tan a menudo como puedas. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad.
Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Fin de la lección 101. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Y pues en esta lección, la primera parte, los primeros 3 párrafos, nos está hablando de nuestras creencias inconscientes, de que pensamos que si expiamos nuestros pecados, pagando una penitencia por ellos, sufriendo castigos, siendo víctima de las circunstancias siempre en la vida, entonces vamos a salvarnos. Y es una clase de muerte lenta, nos dice, puro dolor. Y que entonces, como pensamos que expiar por medio del castigo es la salvación, pues nos queremos escapar de la salvación, porque es la muerte. Eso en nuestro sistema de creencias inconsciente. Después nos aclara que eso ocurriría si el pecado fuera real. Entonces la salvación tendría que ser el dolor. Y el dolor es el costo del pecado, y si el pecado es real, el sufrimiento es inevitable. Pero ya en los siguientes párrafos nos dice que el pecado no existe. En el último párrafo, ya casi al final, dice, el pecado no existe. Recuerda esto hoy y repite en silencio tan a menudo como puedas. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Entonces, esta es una declaración de la voluntad de Dios para nosotros, que es perfecta felicidad. Nada de sufrimiento, nada de recordar cosas que no existen. El pecado, la causa del pecado está en la nada, en la loca creencia en la separación. Entonces, recordemos esto hoy durante el día y vamos a hacer la práctica de 5 minutos con ojitos cerrados. Iniciamos. Te encomendamos, Espíritu Santo, este periodo. Sé tú quien diriges. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Permítaseme reconocer que el pecado no existe ni tiene consecuencias.
La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Concluimos nuestro periodo de práctica y pues esta es la lección 101, que la tengamos muy presente siempre que se presente alguna tentación, recordarnos a nosotros mismos, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Mi Padre quiere que yo sea perfectamente feliz. Y pues con esto concluimos esta práctica. Muchas gracias por ver, que tengas un hermoso día y pues que goces siempre de este recuerdo en el Espíritu Santo de lo que eres y de lo que Dios quiere para ti. La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad. Hasta luego.